Iba con mi prima en mi coche, sufrimos un accidente y ella fallece. Ambas salíamos de una fiesta de nuestra empresa, ambas trabajamos para la misma empresa. Era la despedida de fin de año que le hacen a los empleados en las empresas y yo estaba con ella. Yo, pues yo la verdad me había tomado como 3 tragos. Mi prima sí iba un poquito más entonadita. Ella estaba en una relación con el papá de la niña, ella tenía una niña, pero no vivían juntos. Era una relación donde pues él en su casa, ella en su casa, pero estaban los dos. Resulta que nosotras salimos de la fiesta y nosotras veníamos bien, pero pues un coche se nos atraviesa. Yo voy a volantearlo para no pegarle al coche. La llanta se me sale de la carretera y nosotras alcanzamos a rodar por una como colina. Mi prima no llevaba puesto el cinturón de seguridad, yo llevaba puesto el cinturón y ella pues fallece en el accidente. Se hace todo pues el proceso que se tiene que hacer después de que pasa esto, pero la, las cosas en la familia no quedan muy bien. Mi tía quedó como alterada conmigo, ella siempre le decía a mi mamá cosas como insinuando que la irresponsabilidad, cuando ella veía alguna noticia sobre un accidente por el estado de alicoramiento, ella de unas miraba y echaba como sátiras, pero yo de verdad, yo no siento que yo hubiera estado alto grado de licor. A mí en mi examen me sale un grado de licor, pero bueno, mi tía estaba con su dolor y es entendible. Ella tenía el dolor de la pérdida de su hija, entonces era entendible y se había quedado la niña. Yo empiezo a hablar con el esposo de ella, él siempre me preguntaba cómo había sido, qué había pasado, cómo era esto, y yo a él le respondía todo y nosotros estábamos hablando. Ya habían pasado 3 años de la muerte de mi prima. Yo era la que le organizaba los cumpleaños a mi primita, la hija de mi prima, pero la niña me decía a mi tía. Entonces yo era la que le organizaba los cumpleaños a mi sobrina, yo era la que estaba en una cosa, en otra. El que era el marido bueno, el compañero de vida de mi prima, el papá de la niña, él ya había tenido como 2 novias y nosotros empezamos a salir. Pues mi tía no le había dicho nada cuando él tuvo 2 novias, inclusive él la llevó a la casa, él salió con la niña y con esas novias y mi tía no había dicho nada. Pero cuando mi tía se enteró que él estaba saliendo conmigo, empezó a decir que yo había provocado, que yo había causado intencionalmente lo que le había pasado a mi prima, ese accidente, porque yo me quería quedar con ese hombre, que eso era imposible, que a mí no me hubiera pasado nada, que mínimo yo le había soltado el cinturón de seguridad a mi prima. Ella me hace unas acusaciones muy fuertes. Inclusive, ella me pone una demanda y solicita que se inicie una investigación, que porque estaba más que comprobado que yo había causado, había provocado ese accidente. Me abren un proceso. Yo decía, pero es que es algo ilógico, o sea, tía, su molestia es porque me viste saliendo con él. Si quieres, yo me alejo de él, pero él ya ha tenido 2 novias, él le ha presentado a usted esas novias y usted no ha dicho nada. Y ahora porque me ve, dice, no, es que es imposible que usted se quiera meter con el marido de su prima. Yo le dije, tía, o sea, ella ya no está. Y me dice, es que no hay más hombres en el mundo que usted hubiera mirado, sino él. Yo no le decía nada porque pues yo me sentía mal, pero no fue algo que yo hubiera buscado. Inclusive yo también había tenido mis novios, pero pues, fue algo que se dio. Eh, Me abren el proceso, empieza la investigación, me empiezan a hacer exámenes. Ella quería que por ese grado de alcohol que a mí me había marcado en el examen, que a mí me metieran presa o que me hicieran pagar algo, pero que yo tenía que pagar, que no sé qué. Y mi mamá le hablaba y mi mamá le decía, ¿usted cómo me va a hacer esto después de tantos años? Mi mamá me dice, por favor, aléjese de ese hombre, porque si no, su tía la va a destruir. Yo decidí alejarme de él porque yo dije, no, yo no me voy a ir a una cárcel por conservar una relación, yo no lo voy a hacer. Mi abogada también me aconsejó que era lo mejor porque el juez podía mirar que si de pronto hubiera, que me vincularan. Entonces yo decido alejarme de eso, de él.
Después de que pasa todo ese proceso, ya listo, yo salgo libre, yo ya sé que a mí no me van a volver a abrir ningún proceso. Él me vuelve a buscar, él me dice: "Yo a usted la estoy esperando, yo le di su tiempo para aclararle a su tía las cosas, pero no le vamos a dar gusto a su tía, yo quiero estar con usted, por favor, usted, yo a usted la amo". Y nosotros 2 volvemos. Inclusive nosotros 2 nos casamos y nos vamos a vivir con la niña. Yo quedo embarazada de él. Mi tía se busca alguna manera y ella viene a mi casa a visitarme. Ella Yo vivía en un segundo piso. Y yo cuando iba bajando, porque ya ellos se despiden de mí para irse, yo iba delante de ellas para abrirle la puerta para que se fueran ya de mi casa, porque ya se había acabado la visita, y mi tía hace que se va a caer por las escaleras y me empuja. Ella me empuja y yo ruedo por las escaleras. Mi bebé lo pierdo y ella me veía a mí llorando por esa pérdida porque yo ya tenía 8 meses de embarazo, yo ya estaba a punto de dar a luz, pero por los golpes, pues mi bebé no lo soportó. Y ella, el mensaje que me envía a mí es que ella me envió un mensaje de texto de un número que fue difícil localizarlo, pero yo sé que era ella porque el mensaje decía: espero que sientas un poco de lo que siente una madre cuando pierde un hijo, porque tú no sabías que era eso, para que aprendas a respetar y no te vas a quedar con mi niña. A mi niña te la voy a quitar, o sea, a la nieta de ella. Y empieza un proceso por la custodia de la niña, que es cuando nosotros la denunciamos, porque pues ella era la principal sospechosa por el mensaje de texto, pero no había nada que la vinculara. Era un mensaje que podía haber escrito cualquier persona. Inclusive los antecedentes de las peleas de nosotros, nada de eso nos ayudaba, o a mí no me ayudaban en nada. Ella inicia el proceso legal para quitarnos a la niña, pero obviamente no podía porque la niña estaba bien, a la niña no le faltaba nada, la niña no tenía nada, a la niña la interrogan y la niña pues estaba súper bien conmigo, ella no dijo nada malo, entonces no se la entregan a ella. Él me dice a mí que lo mejor es que nos vayamos lejos, que él le duele por mi prima porque no va a permitir más que su abuela vea a la niña, pero que él me ama y él no quiere que me hagan más daño. Para mí fue muy duro perder a mi hijo y de verdad que entiendo a mi tía por lo que pasó, pero yo no causé nada, yo no tuve la culpa de nada. Entonces nosotros nos vamos lejos, pero no sé, de repente en esa casa donde estamos empiezan a asustarnos. Yo empiezo a ver a mi prima pasearse por ese pasillo, yo empiezo a ver a mi prima que ella se paraba y me miraba enojada y yo sentía que era porque habíamos separado a la niña de mi tía. Entonces, él me empieza a decir a mí que esa señora estaba haciendo quién sabe qué artimañas, pero que él sabía que no era mi prima la que yo estaba viendo, que era algún espíritu en esa imagen, representado en ella, y que no le pusiera cuidado. Yo le dije, no, o sea, definitivamente no puedo con esto. Me llevó tanto a la desesperación que yo terminé alejándome de ese hombre porque yo quería estar bien. Yo lo amaba a él, pero yo no quería luchar contra esa fuerza que era mi tía, que supe que era una fuerza muy fuerte porque me la dio a probar, haciéndome perder a mi propio hijo, porque nos tratamos de ir para otra casa, pero ella con sus artimañas me hacía a mí ver cosas que quizás no eran, porque una persona cuando está muerta, pues ya está muerta y listo. Pero yo la veía, no fui capaz, no fui capaz y me terminé separando de él, lo dejé, pero él sigue insistiendo, él sigue luchando. Él me dice que así le toque desaparecer a mi tía, que él va a luchar por nosotros. Yo le digo que no, que por favor no haga eso porque no voy a poder más con el cargo de conciencia. Desde que mi tía supo que yo me había separado de él, dejó de molestar. Él me dice que tengamos una relación a escondidas, que por favor no lo deje. Mi sobrina está sufriendo, o sea, la niña de mi prima, ella llora, ella me dice, tía, por favor, vente para la casa, tía, te extraño, pero yo temo por mí, porque es que yo veía, o bueno, a lo que se creía hacer parecer ver mi prima enojada, en una posición de ataque, y yo temo por mi estabilidad, yo no quiero que a mí nada me haga daño, yo no quiero que a mí nada me lastime
por una relación que quizás más adelante se pueda dar o quizás no se dé, pero yo pienso en mí y creo que no puedo estar con él. Mi tía no nos va a dejar a nosotros nunca ser felices.